Lo que estás a punto de escuchar te dejará pensando toda la noche. Bienvenidos al canal La Hora del Miedo. Si disfrutas del verdadero terror, suscríbete ahora y únete a nosotros. Pero te lo advierto, una vez que entras, no hay vuelta atrás. Vamos con la historia. Elias Vance era un viajero de negocios, un hombre que vivía entre hoteles de aeropuerto y las luces infinitas de las autopistas nocturnas. Esa noche conducía por la I-80, una cinta oscura de asfalto. Estaba exhausto. De repente, su GPS falló. La voz robótica se apagó. Y en medio de la nada, apareció una señal de desvío de emergencia, iluminada por un tenue farol ámbar. Decía: desvío temporal, desplazamiento por seguridad. Elías, sin pensarlo, giró. La carretera secundaria era estrecha y estaba flanqueada por pinos densos y altos. Una sensación de silencio sobrenatural cayó sobre el coche. Después de 20 minutos conduciendo por la oscuridad, el desvío terminó de forma abrupta. Elías se encontró de nuevo en la I-80. Pero algo estaba mal. Miró el reloj de su salpicadero. Marcaba la medianoche, la hora correcta. Pero al encender la radio, la locutora anunció: «Bienvenidos al martes por la mañana». Elías estaba seguro de haber salido el miércoles por la noche. Revisó su teléfono. El calendario mostraba la fecha de ayer. Martes. La fecha en su recibo de la gasolinera era la de hoy, miércoles. Elías se había desviado de la autopista y había sido llevado a un día anterior. Había retrocedido en el tiempo, sin sentir el salto. Elías se rió, pensando en la coincidencia. Quizás su smartphone estaba fallando, o era una broma de la emisora. Pero cuando llegó a su hotel, la recepcionista le dio la misma llave que le había dado el día anterior. Y la conversación fue idéntica. Elias Vance había caído en un bucle temporal de 24 horas, provocado por un desvío en la carretera. Al principio, intentó probar los límites. Apostó en la bolsa con conocimiento previo. Ganó una suma considerable. Se comportó de forma diferente con un cliente difícil. Nada cambió. Al llegar la medianoche, se encontraba de nuevo en la I-80, llegando al desvío, sintiendo una irresistible necesidad de tomarlo. Elías comprendió que el desvío no era una opción. Era una trampa. Una fuerza invisible lo obligaba a tomar el camino que lo devolvía al martes, una y otra vez. Elías comenzó a temer la noche. La repetición constante vaciaba su vida de significado. Ya no era vida, era un guión memorizado. Una noche, mientras intentaba escapar del desvío, condujo a toda velocidad por la I-80. Pero al acercarse al punto donde apareció la señal, sintió una presión física contra su coche, como si una mano gigante lo estuviera empujando hacia el camino lateral. Elías perdió el control y el coche se desvió solo. Al regresar al martes, Elías notó que el bucle se estaba deteriorando. Los detalles eran cada vez más borrosos. El rostro de la recepcionista parecía una máscara de cera lisa. Las palabras del cliente se convertían en murmullos repetitivos. El mundo se estaba convirtiendo en un decorado descolorido. Elías dedujo que el bucle se alimentaba de su conciencia fresca. Cada salto atrás, el tiempo real se llevaba una pizca de la realidad del día, dejando atrás solo la memoria residual. Una noche, Elías decidió no hacer nada. Se sentó en su coche y esperó la medianoche, resistiéndose al impulso de conducir. La medianoche llegó. Elías sintió la presión opresiva del tiempo retrocediendo. El aire alrededor de su coche se volvió de un gris espeso.
y el sonido del viento se convirtió en un chirrido agudo, como si el tejido de la realidad se estuviera desgarrando. Elías miró por la ventana. Vio la silueta del desvío temporal materializándose. Pero no era una señal de tráfico. Era una puerta hecha de sombras que se abría en el costado de la carretera. Y en el centro de la puerta, una figura oscura lo esperaba. No era un fantasma. Era un piloto de carretera, vestido con un uniforme antiguo y una gorra. Su rostro era liso, sin ojos ni boca, solo la oscuridad del tiempo. El piloto levantó una mano y señaló el desvío con un dedo largo y huesudo. La voz llegó a la mente de Elías. «Tienes que corregir el día, Elías. El tiempo es perfecto». Elías se dio cuenta de que la entidad era la encarnación del bucle temporal, la patrulla del Cronos, que obligaba a los viajeros perdidos a restaurar el día para mantener la continuidad, aunque fuera una continuidad falsa. Elías puso el coche en marcha y se lanzó hacia la puerta, pero en lugar de ir al desvío, giró bruscamente y chocó contra la barrera lateral de la I-80. El coche se detuvo en seco. Elías sintió el impacto, el dolor. El piloto sin rostro se acercó al coche destrozado. Su figura proyectaba una sombra inmensa. Y en el parabrisas roto, Elías vio su propio reflejo, pero su rostro ya era borroso, como una copia de una copia. El piloto estiró la mano y tocó el parabrisas. La voz resonó en la mente de Elías. El desvío es el único camino. Si intentas romper el día, te borras. Elías Vance se despertó. Estaba en la I-80. La radio anunciaba el martes. Pero esta vez algo era diferente. En su salpicadero había un rasguño profundo que no existía antes. Y en el parabrisas, aunque no estaba roto, había una huella de mano, hecha de un polvo fino y plateado. Elías había arrastrado la evidencia física de su día miércoles al día martes. Había contaminado el bucle. Elías no tomó el desvío esa noche. Simplemente condujo. A la medianoche sintió la presión, el chirrido, el desvío temporal abriéndose. Elías cerró los ojos y siguió adelante. El piloto sin rostro gritó. Un sonido agudo de metal retorcido y relojes rotos. La fuerza del bucle temporal lo golpeó, haciendo que el coche diera un bandazo. Al abrir los ojos, Elías estaba en la I-80. El reloj marcaba el miércoles. Había roto el bucle, pero al mirar su mano en el volante, notó algo. Su mano estaba transparente, casi invisible. Había usado su propia presencia como combustible para el salto, sacrificando una parte de su ser para salir del bucle. Elías Vance condujo hasta su destino. Llegó el miércoles, pero su rostro en el espejo era casi indetectable. El desvío de la autopista te lleva a un día anterior y te devuelve sin nada. Y en medio de la I-80, una nueva señal de desvío se materializó, con una inscripción diferente. Corrección de anomalía. Viajero. Vance. Elías. El desvío no lo había dejado ir. Simplemente había ajustado la ruta para encontrarlo la próxima vez. Y Elías, la sombra de sí mismo, sabía que el piloto del Cronos siempre cumple con su itinerario. Si te gustó este relato, suscríbete al canal. Cada día desenterramos un miedo nuevo. No querrás perdértelo.